Hola queridos amigos, es un placer estar con vosotros en este día para seguir reflexionando juntos en torno a estos temas que nos ayudan a comprender cómo tener una mejor calidad de vida. El texto que quiero desarrollar con vosotros en esta mañana está en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 5, y dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Déjame que hable contigo brevemente de lo que dice este pasaje: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alguien dijo alguna vez que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido. ¿Qué significa esto? Que muchas veces es imposible tener malos hábitos psicológicos de pensamiento, porque esto depende de muchos factores. Si nos hemos ido acostumbrando a lo largo de la vida a pensar de manera equivocada, es muy difícil desarraigar esa manera de pensar. Pero el texto que acabamos de leer nos habla de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesús. Como veníamos diciendo, lo que nosotros debemos es tratar de hacer higiene mental, aplicar determinados principios que nos ayudan a pensar de manera correcta. San Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, habla algo parecido, cuando dice todo lo bueno, todo lo noble, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es virtuoso, en esto pensad. Eso significa que debemos tratar de llevar nuestros pensamientos del plano negativo al plano positivo, que debemos procurar desarraigar todo pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Ahora, hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta. Durante mucho tiempo se ha estigmatizado a los cristianos si tenían algún problema emocional. Déjame decirte que tener algún problema en el área de la salud mental no significa que uno no sea un hijo de Dios. A veces hemos hecho sentir a las personas que si se sentían mal emocionalmente, que si psicológicamente estaban mal, era porque les faltaba fe. La fe en el Señor no tiene nada que ver con nuestros estados de salud mental, como tampoco tendría nada que ver la fe en el Señor con un problema cardíaco o un problema locomotor. Nosotros podemos tener problemas en diferentes áreas de nuestra salud. La salud mental forma parte de nuestra salud integral. Y puede haber habido situaciones que nos llevan a cierto deterioro de nuestra salud mental. Por otra parte, es importante que nosotros podamos comprender que una cosa es vivir en un estado psicótico, tener una psicosis, que es cuando uno ya pasa la línea de la realidad y vive fuera del marco de la realidad, y otra cosa es que nosotros podamos tener alguna carencia en el área de la salud mental, alguna disfuncionalidad, algún problema, algún tipo de trastorno. Hoy quiero hablarte por eso de lo que yo denomino los santos enfermos de la Biblia. Personajes que tuvieron problemas en el área de su salud mental y no por eso dejaron de ser instrumentos en las manos de Dios, y mucho menos, no por eso dejaron de ser amados por Dios. Los trastornos en el área de la salud mental son varios y quiero comentarlos contigo porque quizás de alguna manera esto te permita que puedas identificar quizás lo que está ocurriendo en tu vida, cómo te sientes, qué te está pasando. Y quiero en este sentido hablar de algunos personajes que tuvieron algunas características particulares. Por ejemplo, Sansón. ¿Cuántas veces habremos escuchado hablar de la historia de Sansón? Sansón tuvo lo que podríamos denominar el trastorno narcisista, basado en la famosa fábula de Narciso, aquel que se contemplaba en un estanque de agua y de tanto mirarse se enamoró de sí mismo. El trastorno narcisista es eso, estar enamorado de uno mismo. ¿Cómo podemos saber que Sansón tenía trastorno narcisista? Por su conducta. Era una persona que hacía gala de la fortaleza que él tenía. Era tan exagerado en la demostración de su fortaleza, quería mostrar tanto su capacidad, su fuerza, su virilidad, su poder, que cierta vez nos dice el relato bíblico, no solo sacó 2 grandes puertas de bronce de la ciudad de Gaza, sino que se las colgó a la espalda y caminó como en una procesión para que todos vieran la fortaleza que él tenía. Efectivamente, él tenía este trastorno. Pero cuando nosotros hablamos del caso de Saúl,
¿Qué podemos decir de Saúl? Indudablemente, cuando pensamos en el rey Saúl, vemos que Saúl llegó a tener lo que hoy denominaríamos esquizofrenia. Es indudable que Saúl tuvo brotes de esquizofrenia. Otro personaje de la Biblia que llama mucho la atención es el profeta Elías. El profeta Elías, que un día estaba en la gloria del Monte Carmelo y otro día estaba escondido en una cueva, un gran profeta de Dios. Cuando nosotros vemos el perfil psicológico de Elías, indudablemente tuvo lo que hoy llamaríamos trastorno bipolar, lo que antiguamente se llamaba trastorno maníaco-depresivo, eso de pasar de la euforia a la depresión con tanta facilidad. Sin embargo, Elías fue un profeta de Dios, un profeta amado por Dios y utilizado por Dios para hacer su voluntad. Cuando nosotros repasamos la historia del rey David, por ejemplo, descubrimos que David hacía algunas cosas que llaman la atención. Además de que David no era perfecto, porque era un hombre violento, era un hombre de guerra, al punto que Dios no le permitió hacer el templo, porque sus manos en un sentido estaban manchadas de sangre. Pero cuando nosotros vemos la historia de David que está mirando cómo se baña Betsabé, ¿sí? Ahí vemos un hombre que le gustaba contemplar imágenes en este caso, de mujeres que estaban desnudas. Él tendría lo que hoy denominaríamos trastorno voyerista, aquellos que son fisgones, mirones, que le gustan mirar imágenes pornográficas o de desnudeces. Entonces, en este caso vemos que David tenía este problema. Cuando pensamos en el rey Salomón, por ejemplo, Salomón tendría lo que hoy denominaremos trastorno satírico. Y tú me dirás, ¿cómo podemos identificar esto? Pues es muy simple. La Biblia dice que tuvo 300 esposas reinas y 700 concubinas. Eso significa un total de 1000 mujeres que formaban parte del harén personal de él. Y en esa época los reyes no tenían un harén simplemente para ser alabados por otros, utilizaban ese harén para satisfacer sus apetitos sexuales. Imagínate este contexto, 1000 mujeres al servicio sexual del rey de Israel. Esto hoy se enmarcaría dentro de lo que se llama el trastorno satírico, la satiriasis. Pero tenemos otros personajes, podemos pensar en Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro. Pedro tendría lo que hoy denominaríamos trastorno histriónico. ¿Cómo sabemos? Era la típica personalidad de estrella. Sabemos que él era el primero en hablar, el primero en manifestarse, el que siempre tenía la primera y la última opinión, siempre quería destacarse. Era agresivo. Cuando van a tomar a Jesús preso, él saca una espada y le corta la oreja a Malco. O sea, siempre quería mostrarse de alguna manera. Esto es típico de los que tienen el trastorno histriónico, que constantemente quieren destacar y mostrarse. Pero podemos hablar también del apóstol Pablo. La Biblia dice que Pablo, respirando amenazas y muertes, pidió cartas para ir a perseguir a los cristianos de Damasco. Evidentemente lo que Pablo tenía era lo que hoy denominaríamos trastorno obsesivo-compulsivo, que lo llevaba a no poder pausar, a estar constantemente en bucle, sin poder relajarse y tranquilizarse, con una idea obsesiva en la cual giraba completamente toda su vida. Todos estos hombres fueron seres humanos con problemas en el área de la salud mental. La gran diferencia entre unos y otros, entre por ejemplo Saúl y Saulo de Tarso, es que algunos de ellos permitieron que Dios obrara en sus vidas. Algunos de ellos permitieron que Dios actuara en su existencia. Algunos de ellos llevaron sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pusieron su mente bajo el control de Jesucristo. Y en la medida que pusieron su mente bajo el control de Jesucristo, sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron modificadas. Por eso San Pablo en Romanos, en el capítulo 12, habla de la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. Lo que nosotros debemos buscar es que el Señor Jesús pueda renovar nuestra mente, porque es ahí donde nosotros necesitamos comenzar nuestra sanidad interior, en la manera correcta de pensar. Y para esto tenemos que pedirle a Jesús que Él quite de nosotros los malos hábitos psicológicos, como los pensamientos negativos, como el rencor, como los celos, como la ira, como los malos pensamientos de cualquier tipo. Que Él tome el control de nuestros pensamientos, de tal manera que Él tenga el dominio sobre nuestras mentes. Sí, querido amigo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido
si nosotros nos ponemos en las manos de Jesús. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.